Gracias a toda la gente que ha venido. Primero, hoy vamos a hablar de trade-offs y el primer trade-off es precisamente la gente que no ha venido. Hay que elegir entre muchas cosas y una de las cosas de las que vamos a hablar hoy es que estamos forzados, ¿no?, a hacer esas elecciones constantemente y cómo influyen en lo que hacemos, ¿no? Hoy vamos a hablar de trade-offs, vamos a hablar también de cómo los trade-offs siempre ocurren en un contexto y es ese contexto el que nos tiene que informar sobre qué trade-off hacer en concreto. Vamos a ver el contexto de Devengo, que es la empresa también donde estoy trabajando ahora. Y por último, algunas prácticas, algunas estrategias que intentamos dar al equipo de desarrollo o imponernos o autoimponernos en el equipo de desarrollo para hacer esos trade-offs, ¿no?, para poder elegir por qué camino voy. Antes de nada, sé que todos los ponentes empezamos igual, pero es necesario y es importante. Estas conferencias son un esfuerzo épico para un montón de gente. Cada vez ocurre menos, la gente se da cuenta de que es más difícil hacerlas rentables. Aquí hay varias personas de las que soy consciente que organizan eventos todos los años y les cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo. Los patrocinadores ahí son súper importantes. Entonces, un gran gracias y un gran aplauso para los patrocinadores y para los organizadores que montan estos tinglados. Bueno, soy consciente de que aquí igual estoy predicando al converso, porque esta sala tiene gente con mucha experiencia, que ya sabe de qué va el tema y a la que no hace falta que yo venga a dorarle la píldora o a explicarle muchas cosas. Pero creo que es una de las partes más importantes de lo que hacemos, de nuestra profesión, el entender y comprender que lo que hacemos no tiene una figura ideal. Cuando empezamos a desarrollar software, muchas veces, hablo de mi experiencia, pero también lo he visto reflejado en otros, creemos que en algún momento, cuando tengamos los suficientes recursos o la suficiente experiencia, daremos con la manera de hacer software. Una forma idílica y perfecta, pues como los objetos platónicos, ¿no?, que todos tienen el mismo ángulo, las mismas caras, los mismos vértices, etcétera, que es la manera canónica de hacer software. Y no es verdad. Hay muchas maneras de hacer software y la mayor parte de ellas vienen determinadas por tu industria, por cómo trabajas, por tu manera de ser. Otra cosa también que se va descartando con el tiempo es que uno empieza pensando que nuestra profesión es una ingeniería. Te vas dando cuenta de que es una mezcla, ¿no?, entre ingeniería y proceso creativo, proceso comunicativo, proceso de entender cómo funcionan otras personas y cómo funcionas tú. Y todo eso se va construyendo poco a poco, pero creo que una de las cosas a las que todos llegamos como conclusión es que no hay una manera perfecta de hacer software. Y es importante recordarlo una y otra vez, porque encima somos un sector que es súper sentencioso todo el rato. Es decir, joder, es que no estás haciendo no sé qué, lo estás haciendo mal, es que esta no es la manera de hacer no sé cuál, es que esta no es la manera de hacer no sé qué. Y creo que es importante que recordemos que hay muchos contextos, muchas limitaciones de muchos sectores y es importante que sepamos ajustarnos a cada una de ellas para poder seguir hacia adelante, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? A que estamos forzados, no es que tengamos que, es que estamos forzados a hacer trade-offs constantemente. Y una de las mayores separaciones o diferencias es que algunos los hacemos de manera consciente y otros los hacemos de manera inconsciente. Tú puedes decidir, bueno, tenemos que llegar a esta fecha, tenemos que hacer esta funcionalidad, voy a reducir el scope de la funcionalidad, voy a intentar hacer pues, un cortado más vertical de cómo tiene que funcionar esto, o puedes simplemente, venga, corre, que hay que llegar. Y entonces llegamos a la fecha pues, de cualquier manera, con lo que tengamos, como tengamos y en el proceso en el que estemos. En los dos casos hemos hecho un trade-off, hemos cambiado algo por algo, pero en un caso ha sido consciente la elección y el otro no. Y los resultados normalmente lo suelen mostrar. Una parte importante de entender también que es un trade-off es que es una elección entre dos cosas deseables. Porque muchas veces decimos, pues lo podemos hacer bien o lo podemos hacer regulero. Bueno, eso no es un trade-off. Eso es una elección, pero no es un trade-off. La idea es, lo puedo hacer bien y tengo diferentes ejes de lo que quiere decir bien y puedo elegir entre diferentes espectros o puntos del espectro de hacer bien o mejor o peor algo. Y quería empezar con un par de ejemplos de trade-offs. El primero es este de aquí, que yo creo que es un trade-off que hacemos constantemente, algunas veces 2 veces al día o 3, y
y que es la mayor parte de las veces inconsciente. ¿Vale? Y no hay intención de shaming por ningún lado, pero básicamente todo el rato estamos eligiendo entre nuestro estilo de vida, ¿vale? Que es pues, lo que yo quiero hacer, y el estilo de vida o la vida de la gente que trabaja en hostelería, por ejemplo. Nos hemos acostumbrado a que tú vas a las 3 de la tarde a comer a un sitio y te sirven, sales de comer a las 6:30 de la tarde y lo mismo por la noche. Reservas a las 10:30 de la noche y ya está, y terminas de comer a la 1 de la mañana, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que eso te ajusta muy bien a tu estilo de vida, porque es cuando tú quieres estar de chufla y estar con tus colegas. Se ajusta muy mal al estilo de vida de la gente que trabaja en hostelería. Como persona que ha trabajado en hostelería y ha sido propietario de un local de hostelería, pues que sepáis que cuando vais a comer a las 10:30 de la noche y os sentáis a las 10:30 de la noche a comer, básicamente pues hay un camarero, hay un cocinero, hay un montón de gente que no ve a sus hijos o no ve a su familia o les es imposible conciliar. ¿Qué pasa? ¿Es un problema universal de la hostelería? No. Si vas a otros países, el equilibrio está un poquito más aquí. Si vas a los países nórdicos, está aquí arriba del todo, ¿vale? A las 5 de la tarde ya no hay dónde comer, o dónde cenar, perdón. Entonces, este es un trade-off que hacemos de manera inconsciente. Yo soy, salvo que seas un psicópata misántropo, tú no quieres putear a la gente que está trabajando en hostelería, pero lo asumimos, es parte del estrato sociocultural en el que vivimos y básicamente lo damos por hecho, es así como funciona. Pero estamos haciendo un trade-off, ¿vale? Estamos de alguna manera maximizando, vuelvo a decir, son dos ejes en los que querríamos maximizar, ¿no? Yo querría que mi estilo de vida pues, fuera el que yo quiero tener, pero también que la gente que trabaja en hostelería tuviera su vida razonable, ¿no? Nadie quiere putear a la gente que trabaja en hostelería. Pero aún así no podemos escapar el tema de los trade-offs, ¿vale? Seguimos cayendo en ellos y en este caso, por ejemplo, pues tenemos este aquí. Otro ejemplo, en este caso, consciente, ¿vale? Tiene que ver con cómo se llevan algunas misiones espaciales, en concreto, por ejemplo, esta de los rovers en Marte. ¿Qué pasa cómo se conduce un rover en Marte? Pues básicamente hay dos opciones. O bien hacemos que sea autónomo, ¿vale? Y ya está. Implementamos el software que haga falta para que sea capaz de navegar el paisaje de Marte, o bien lo dirigimos desde la Tierra. La NASA, que es famosa por ser extremadamente consciente en los trade-offs que hace, ha estudiado mucho este tema, ¿vale? Y ha dedicado mucho dinero y mucho esfuerzo a este tema. ¿A qué conclusión ha llegado? Pues básicamente ha llegado a la conclusión de que tiene que hacer un trade-off diferente en diferentes casos. Mandar una señal para dirigir un rover de aquí a Marte tarda entre 4 y 42 minutos, dependiendo de la posición de los planetas, ¿vale? Por otra parte, si hacemos algo autónomo, los requerimientos y las limitaciones del hardware que tiene el rover hace que solo una imagen del terreno tarde más de 2 minutos en procesarse. Una imagen. ¿Qué pasa? Que hay que elegir. Si quiero recorrer todas las misiones, todos los rovers se controlan por días solares, por lo que ellos llaman solar, y básicamente tengo que elegir a dónde va a ir el rover ese día. La manera en la que la NASA ha encontrado un equilibrio de trade-offs es que dependiendo del terreno que esté delante del rover, en algunas ocasiones hay una persona, un driver, que elige a dónde tiene que ir el rover y le da una serie de pautas expresas de ve a este punto y ve a este otro punto. Y en otros casos, pues lo que tenemos es un sistema autónomo. Por ejemplo, cuando llegan a lugares escarpados, donde hay rocas o donde hay mucha inclinación, se le deja al rover que decida por sí mismo a dónde ir, porque tiene instrumentos de medida, tiene sensores, etc. Pero no eligen o una opción o la otra, sino que han llegado a la conclusión de que es razonable y bueno para la misión hacer las dos cosas. Han encontrado un equilibrio entre diferentes trade-offs. Este es un caso de aplicación de trade-offs conscientes en un aspecto técnico. Pero tenemos también otros todavía más grandes. ¿Vale? Por ejemplo, el que hacemos como civilización. Idealmente, volvemos a decir, los dos ejes son interesantes. Yo quiero pues, tener todas las facilidades del mundo en mi día a día y, por otra parte, pues también querríamos, salvo que seas de nuevo un psicópata misántropo, pensar que vivimos en un sistema finito donde tenemos una cantidad de agua y de oxígeno X y que no podemos desaprovechar, ¿no? Y alguien o una civilización que encontrase un punto intermedio, pues posiblemente tendría mayores posibilidades de supervivencia que la que tenemos nosotros.
Nosotros hemos llegado a la conclusión de que es imprescindible que yo pueda comprar a las 3 de la mañana un tapón de baño con forma de patito en AliExpress y que eso se meta en un contenedor y me lo traigan desde Singapur por 1,50 €. Bueno, pues es uno de los ejes, que está muy bien, que es este de las facilidades, pero a costa de que el otro eje se queda un poco cojo, ¿vale? Este caso es un trade-off totalmente, yo diría que está justo en la barrera entre consciente e inconsciente. De nuevo, pues la gente no quiere un apocalipsis, pero a la vez la gente sabe que no estamos yendo por el buen camino y aún así no lo corregimos. Seguimos en la misma dirección. Entonces, ¿qué es lo que muestra una y otra vez todos estos trade-offs? Bueno, pues que básicamente todo lo que hay por debajo, todas las funcionalidades o todas las cualidades que hay por debajo viven en un espectro. Es decir, que no es un sistema binario, 1 o 0. Aunque yo aquí lo he dividido en un 2×2 clásico de consultoría, esto es un espectro, ¿vale? Por ejemplo, sobre fiabilidad. ¿Quién en esta sala no quiere que su software sea fiable? Nadie. Es decir, no hay, bueno, quizás hay alguien muy aventurero que quiera hacerlo, pero normalmente la respuesta es que nadie quiere nadie quiere tener un software que sea una patata, ¿no? Y que cada 2 días esté estropeado, cada 2 días no funcione. ¿Qué pasa? Que aun queriendo que nuestro software sea fiable, hay toda una escala de grises y todo un espectro en el que podemos trabajar. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar en ese espectro? Pues bueno, un e-commerce normalito, tu prima que vende productos homeopáticos por internet, o sandalias o toallas, pues bueno, si cae el site no es un gran problema, pues bueno, tiene un día malo de ventas, pero no es un gran problema. Por encima de eso suele estar un software hecho a medida, ¿vale? Pues ayer hemos visto varios proyectos grandes hechos a medida y suelen tener un nivel de fiabilidad bastante más alto porque suele haber una persona que se ha dedicado específicamente a configurarlo y a diseñarlo. Luego tenemos el tema de los SaaS, que normalmente suelen ser más fiables por el hecho de que el scope suele ser más reducido y más estable, ¿no? Se trabaja en producto y, por lo tanto, pues se va puliendo mucho más que en el software customizado, que siempre tiene muchas peculiaridades, ¿no? Por otra parte, si seguimos en ese espectro, pues nos encontraríamos con un e-commerce masivo tipo Inditex. Pues Inditex, si se cae un día normal durante 1 hora es una putada. Si se cae un Black Friday, pues bueno, pues os podéis imaginar lo que pasa. Por encima de eso tendríamos posiblemente un banco, que es el sector que ahora me ha tocado conocer más de primera mano. No hay nada que le joda más a un banco que la incertidumbre. Son, en ese sentido, muy como las aseguradoras, quieren saber lo que va a pasar antes de que pase. No les gusta nada que suene ni remotamente cercano a peligroso. Y son muy conscientes de que no solo tienen que ser fiables, sino también aparentarlo, como la mujer de César. Y están muy metidos en esa parte de la fiabilidad. Para ellos es un eje muy importante. Utilities, un poco lo mismo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que abristeis el grifo y no salió agua? Puede pasar, ¿no? Porque pueden hacer un corte en tu calle o lo que sea, pero es muy raro. Lo mismo que la última vez que apretasteis un interruptor y no había electricidad. Muy raro también. ¿Por qué? Bueno, pues porque han dedicado toda su vida a construir esa sensación de 24/7 que se da ya por supuesta. Es que ni pensamos en que se caiga el agua o que se caiga la luz. ¿Vale? Eso no es una opción. Después de eso vendrían infraestructura crítica como las plantas nucleares, como os podéis imaginar. El sistema de veto y de despliegue de software en plantas nucleares no es ninguna broma y tiene prioridades y checks y doble checks y triple checks precisamente para que no pase nada, pero incluso ese está por debajo del de una misión espacial. Para aquellos que no lo sepáis, la última gran misión espacial, por ejemplo, de la NASA, es el lanzamiento del telescopio Webb, James Webb. Ese lanzamiento ha costado 9.700 millones de dólares y 23 años de trabajo. Pensad ahora en cuántas empresas conozcáis que están dispuestas a invertir el tiempo y el dinero como para hacer un proyecto durante 23 años por un valor de 9.700 millones.
¿Por qué? Pues la NASA sabe perfectamente que para ellos no hay segunda opción. Tú no puedes mandar un rover a Marte y luego decir, se ha estropeado la junta de la trócola. No, porque no hay manera de arreglarlo. Entonces tienes que tener la junta de la trócola, la segunda junta de la trócola y luego la tercera junta de la trócola y una de repuesto. ¿Vale? Y esa es la manera de construirlo. Y además tienes que haber tenido 6 años de proceso del diseño de la junta de la trócola porque no quieres descubrir que en ciertas condiciones no funciona. Por el chascarrillo, me gustaría que hicierais ahora una estimación así a bote pronto de cuánto se suponía que iba a costar y cuánto iba a durar esta misión al James Webb. Para que veamos también cómo nos estamos estimando. ¿Alguna cifra? Primero el dinero. Ha costado 9.700 millones. ¿Cuánto creíais que dijeron que iba a costar? ¿Cuánto? 2.000. Menos. 1.000 millones. 1.000 millones era el presupuesto original de la James Webb. ¿Y cuánto iba a durar? 3 años. 5 años. Y un poquito más, 7 años. Hemos pasado de 7 años a 22, de 1.000 millones a 9.700 millones. ¿Vale? ¿A qué voy con todo esto? A que no es gratis. Quiero decir, ser fiable a esos niveles de fiabilidad no es gratis. Hablaban también mucho de puntos simples de fallo, ¿no? Estos sitios en los que si algo casca, pues nosotros lo tendríamos con algunas bases de datos maestras o con algunos puntos críticos de servicios, etcétera. Si algo casca, todo se va al carajo. Ellos tenían 250 puntos críticos de fallo único. Pues cubrir todo eso no es ni barato, ni rápido, ni fácil. ¿Vale? ¿Tenemos que funcionar todos aquí? Ojalá pudiéramos, pero no podemos. No se puede tener ese nivel en nuestro trabajo. Entonces tenemos que elegir alguno de estos puntos de por aquí. Lo normal es que estemos por debajo de esto, porque por encima de eso hace falta mucho dinero y mucho tiempo. ¿Vale? Y no todas las empresas lo tienen. Y hay que asumirlo. Es decir, es que no podemos pensar, no, yo voy a ser tan bueno, voy a tener tanto talento en mi equipo que voy a ser capaz de hacer esto con el recurso de una startup que ha levantado 500.000 euros. No se puede. Disponibilidad de recursos, lo mismo. Había puesto aquí tu blog, ¿vale? Porque es la típica cosa a la que da un poco igual que se caiga o no. Se vuelve a repetir en la disponibilidad de recursos. Dinero invertido en tu blog, tampoco cero. Pero a partir de ahí pues, encontramos de nuevo un espectro, ¿no? Pues, por ejemplo, tradicionalmente una empresa que está empezando, una peluquería, una empresa que hace camisetas, pues bueno, tiene unos recursos relativamente limitados en personal, en tiempo, en dinero, etcétera. Nos encontramos después con la startup media, ¿vale? Estos dos puestos seguramente se intercambiarán en breve, porque durante mucho tiempo hemos vivido, la última década ha sido una década de básicamente de tasas de interés cero, entonces pues la gente que tenía pasta pues la metía en software, eso ya se ha acabado, porque se ha acabado la época de tasas de interés cero, y ahora pues tú metes dinero en bonos del Estado o en notas del Tesoro en Estados Unidos y te dan un 6%. Vale. Pues la gente tiene mucho menos interés en meter dinero en una startup y ahora se está viendo cómo es mucho más difícil, ¿no? levantar rondas. Pero bueno, hasta ahora sí que normalmente pues, enseguida levantabas algo de seed, con un poquito de suerte una segunda inversión, igual incluso llegar a Series A. Bueno, era relativamente sencillo. Después tendríamos a una empresa pues, ya tradicional establecida, ¿no? con mucho personal, con una figura de cash flow sólida, etcétera. Tendríamos luego el tema de las Skylabs, lo hemos visto ayer en varios casos, empresas ya con 100, 200, 300 trabajadores, muy consolidadas, con un producto que está funcionando, donde hay market fit, que tienen recursos para meter, pues eso, carros de personas y carros de tiempo y carros de dinero a una funcionalidad. Después nos encontraríamos ya con Series C y D, que son gente que está a punto de salir a bolsa. Y entonces, pues bueno, ya está en otra escala totalmente distinta. Ahí el problema nunca es si tenemos dinero para hacer algo o no. Un poquito más encima tendríamos a las multinacionales, que de nuevo tienen cero problemas a nivel de budget. Normalmente no es una limitación para nada. Después tendríamos a los bancos, que obviamente no solo tienen mucho dinero, sino que pueden crear dinero, que es una tribulación que les ha dado el Estado, que es fantástica, porque pueden emitir toda la deuda que les dé la gana, de acuerdo con el Banco Central que toque. Y luego, por último, los estados, ¿vale? Que ya son como los que sí que pueden hacer lo que les dé la gana en cuanto a teoría fiscal y a lo que quieran, ¿no? Nos encontramos todo este tipo de espectros en todas las funcionalidades. De nuevo, performance. ¿Qué nos gustaría? Joder, pues tener una aplicación que funciona de la rehostia. Bueno, pues de la rehostia pues estaríamos aquí, ¿no? En videogames. Alguien que hace juegos tiene que cada 16 milisegundos tiene que calcular un frame.
Si quieres hacer un 60 frames por segundo, que es lo que dice la industria, tienes 16 milisegundos para hacer toda tu mandanga. Y es mucha mandanga, ¿vale? La de un videojuego moderno. Bueno, pues nosotros no estamos ahí. ¿Estamos en el software industrial? Tampoco. Si vas a una fábrica que hace neumáticos, la performance de las máquinas te pulen, pero vamos, de aquí a Roma y vuelta. Nosotros empezamos a estar en software pues más o menos en esta situación de aquí, ¿no? Una buena API que puede responder entre 200 y 300 milisegundos de media, una buena aplicación que puede responder entre 400 y 500 milisegundos, y a partir de ahí ya empezamos a bajar en performance. Bueno, un equipo físico que tenga que hacer una tarea y esté muy especializado pues puede estar haciendo cosas muy heavy en 2-3 minutos, por ejemplo, los que cambian las ruedas en un Fórmula 1 o la gente de Fórmula 1. Si bajamos un poquito más abajo, tendríamos el típico Starbucks o el típico McDonald's, que son prodigios de la logística moderna. Es increíble cómo se produce lo que tiene que pasar para que se produzca una hamburguesa en 30 segundos o en 40 segundos. Y según bajamos, pues tenemos más, ¿no? Tenemos pues, la interacción tradicional con un negocio o, por ejemplo, un banco, ¿no? Los que hayáis pedido una transferencia un viernes, ya sabéis de lo que estoy hablando. Y por último, pues de nuevo tu blog, ¿no? Que está un poquito igual. Entonces, todas estas cualidades son todas deseables. Nosotros queremos estar siempre aquí. Este es el punto donde nosotros queremos estar. Pero desgraciadamente no es un sitio donde podamos acabar de manera sencilla. ¿Por qué? Porque hay que hacer un montón de trade-offs de otras cosas para llegar a ese lado. ¿Qué pasa? Que para hacer un trade-off tenemos que decir que no a algo. O sea, something has to give, ¿no? Algo tiene que ceder. Y no nos gusta, normalmente no nos gusta decir que no a algo. Y como no nos gusta, pues normalmente... ¿Y por qué no nos gusta? No nos gusta normalmente también porque de nuevo, somos un sector muy sentencioso. Es decir, hostias, que no tienes una infraestructura de microservicios, herejía. Que no haces BDD, un sacrilegio. Que no haces tal práctica de desarrollo, bueno, mi favorita, es que no estás haciendo Agile bien. O sea, es cojonuda también. Por lo visto hay una manera bien ideal de hacerla, ¿no? Entonces, somos muy reacios a que alguien nos juzgue, porque nosotros somos los primeros que juzgamos constantemente y hacemos ese tipo de juicios de valor, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho decir que no, y lo que hacemos para no tener que decir que no, pues era pues, lo que decían antes, ¿no? De voy a elegir IBM porque a nadie lo han despedido. Bueno, nosotros hacemos cargo occulting de un montón de culturas y un montón de trade-offs de otras empresas. Kubernetes. Pues resulta que Google necesita un orquestado de 200 millones de CPUs. Pues seguro que lo que yo necesito para mi e-commerce. Tiene todo el sentido del mundo. Es que Spotify tiene 18 millones de squads y 18 tribus y no sé qué más, cómo lo llaman. Pues eso seguro que es lo que hace falta para que yo pueda hacer mis SaaS de fontanería. Pues bueno, ¿por qué? Porque lo hemos visto en otro lado, parece que funciona y hacemos ese cargo occulting de si a ellos les ha funcionado en su contexto, me tiene que funcionar a mí. Y, spoiler, la mayor parte de las veces no funciona. Entonces, ¿cuál es la contramedida que podemos tomar a toda esta mandanga? Bueno, pues primero la de ser conscientes de que efectivamente hay que hacer un trade-off, que no es una opción, es decir, no es una opción en la que yo puedo a veces tener que elegir entre rendimiento y simplicidad, sino que la tengo que hacer constantemente. Y una vez que soy consciente de ello, que sepamos conocer nuestro contexto y evaluar ese trade-off en nuestro contexto. Entonces, os voy a contar un poquito el contexto en el que nos encontramos nosotros, Devengo. Devengo, perdón, que voy a ver un poquito. Devengo empieza en 2019 en un sector que se llama Salary Advance, ¿vale? O lo han llamado Salary Advance. Y para explicaros, os voy a pedir que los que seáis asalariados, que levantéis la mano. Pocos autónomos. Bueno, de esos que habéis levantado la mano, ¿cuántos estáis asalariados en una empresa española? Vale. Que sepáis que todos los que habéis levantado la mano tenéis una cosa en el Estatuto de los Trabajadores que dice que vosotros podéis pedir que os den el dinero devengado, que quiere decir que es el dinero que vosotros ya habéis generado con vuestro trabajo, en cualquier momento del mes, sin ninguna limitación, salvo una,
que es que daros ese dinero ponga en peligro la estabilidad financiera de la empresa, que no ocurre nunca. ¿Cuántas personas lo hacen? 0 también. Es lo que tradicionalmente se ha llamado un anticipo, pero nadie lo hace. ¿Por qué? Razones históricas, ¿vale? Se tarda mucho, hay gente a la que le da vergüenza, un montón de historias. Entonces, para intentar equilibrar esa falta de liquidez, porque al final lo que estáis haciendo todos vosotros es básicamente darle una línea de crédito a interés cero a vuestra empresa, ¿vale? Vosotros trabajáis un mes, cobráis 2.000 euros, pues de esos 2.000 euros el día 15, 1.000 euros son vuestros, pero no los cobráis. Se los dais a la empresa que los tiene a interés cero hasta final de mes. Y entonces a final de mes os paga. Pero ¿qué pasa? Yo sí necesito liquidez. Yo necesito pasta porque se me ha roto el coche, o se me ha roto la caldera, o se me ha roto no sé qué. ¿Qué acaba haciendo la gente que no tiene un pequeño buffer de ahorros, que es la mayor parte de la gente? Pues un microcrédito. Pues todas las empresas que salen por televisión anunciando microcréditos viven de esto. Nosotros queríamos hacer algo que luchase contra eso. Y la manera de hacerlo pues era básicamente darles un software a las empresas que podían utilizar para dar anticipos a sus empleados, a su vez, de manera online, 24/7, anónima e integrada automáticamente con sus nóminas, porque todo esto obviamente tiene que acabar en la nómina de un trabajador. Entonces, para eso, pues bueno, teníamos varias aplicaciones nativas, teníamos una API Rails para servirlas y luego pues muchas integraciones pues, de bolillos con los sistemas de nómina de las empresas, ¿vale? Sistemas de nóminas es posiblemente el reino de taifas más grande que hay en España. O sea, no hay 2 instalaciones iguales, hay empresas con unos convenios increíbles. No puedo citar muchos nombres, pero empresas que contratan a 3.000, 4.000 trabajadores, en algunos casos tienen 50, 70, 80 convenios diferentes, con diferentes maneras de funcionamiento, etcétera. ¿Qué nos pasó con toda esta mandanga? Bueno, aparte de que nos dimos un hostiazo del copón, porque lo lanzamos justo en el COVID, pues que nos encontrábamos en una trayectoria que nos conducía a convertirnos en una empresa de consultoría, básicamente, una empresa de proyectos, en los que cada vez que íbamos a un cliente nuevo, que no era pequeño, sino que ya tenía una entidad, pues nos tirábamos entre 2, 3 y 4 meses simplemente hablando con el sistema de recursos humanos para saber cómo ellos utilizaban y gestionaban sus nóminas para nosotros poder integrar los anticipos. Entonces, pues estábamos creciendo, teníamos a clientes grandes, pues grandes empresas hoteleras, grandes empresas de servicios, alimentación, etcétera. Pero ¿qué pasaba? Que íbamos en un derrotero que nos conducía a eso, a convertirnos en una empresa de proyecto. Entonces, hubo un momento en el que nos dimos cuenta de esta tendencia y empezamos a pensar, bueno, estamos haciendo todo este trabajo de hacer el anticipo en tiempo real, de que tú recibas parte de tu nómina en 10 segundos, de toda la mandanga que tenemos que hacer por detrás para poder hacer una transferencia, y luego lo estamos aplicando en un nicho muy concreto, que es dar anticipos, cuando realmente movimientos de dinero tienen todas las empresas de un montón de tipos distintos, ¿no? De formas distintas. Entonces, en el segundo Q de 2002 hacemos un pivotado y decimos, bueno, vamos a deshacernos de esta parte de los anticipos, de esta aplicación específica de nuestro software, de nuestro producto, y vamos a convertirnos en un proveedor de pago genérico, es decir, en el que damos servicio a empresas como proveedor de pago. Y decidimos especializarlos en pagos instantáneos en la Unión Europea y en account-to-account payments, que posiblemente no suena de nada a nadie. Pero esto seguro que lo deja más claro. Básicamente, lo que hacemos es darle infraestructura bancaria a las empresas para que puedan operar tanto en flujos de salida como en flujos de entrada. Tú me contratas a mí, yo te doy un IBAN a través del API, es decir, puedes crear cuentas bancarias en tiempo real y esas cuentas bancarias, a su vez, pueden recibir dinero y emitir dinero. Básicamente, que sepáis que cuando estáis haciendo un Bizum, lo que está pasando es que... parece que no funciona. Bueno, esta parte de aquí, donde pone Originator, sois vosotros haciendo el Bizum. Este señor de aquí, el beneficiario, es a quien estáis haciendo el Bizum, y lo que estamos haciendo nosotros por debajo es todo esto de aquí, ¿vale? Lo que haces es básicamente tener un PSP de origen y un PSP del beneficiario. En muchas ocasiones esos PSP son bancos, ¿vale? Aquí podría estar el Sabadell y aquí podría estar el Santander, por ejemplo. En nuestro caso, nosotros somos o bien el Originator PSP o el beneficiario PSP, o bien estamos emitiendo dinero o bien lo estamos recibiendo. Cuando alguien decide hacer una transferencia, hace lo que se llama
la instrucción de esa transferencia, de ese, literalmente, transferencia de crédito SEPA instantáneo, y nos lo dice a nosotros, ¿no? Quiero enviar 25 euros a ese fulano. En vuestro caso, a través de la aplicación de Bizum, quiero enviar 35 euros a este fulano. Nosotros en ese momento generamos lo que se llama una transacción para esa operación, se lo enviamos a esta entidad que hay aquí, que se llama CSM, que son las siglas de Clearing and Settlement Mechanism, que es básicamente una cámara de compensación, una institución que está dedicada a interactuar entre dos bancos distintos para hacer neteo de las operaciones y que sirve, por decirlo de alguna manera, de proxy entre los dos bancos o entre las dos entidades. Esa, a su vez, se lo pasa al beneficiario, al banco del beneficiario. El banco del beneficiario le dice que sí o que no, porque tendrá que ver pues, si la cuenta está abierta, está bloqueada, se ha cerrado, si está... te estás separando de otra persona y has dejado de pagar no sé qué y estás embargado por un juicio, pues no puedes ingresar dinero. Hay 1000 casuísticas que pueden aceptar o no el pago. Eso se lo comunican a la Cámara de Compensación. La Cámara de Compensación le dice, te confirmo que me has confirmado que vas a hacer eso. Se da los fondos al beneficiario y luego vuelve toda la cadena para atrás hasta que nosotros nos enteramos de que el dinero ha llegado al destinatario. Todo eso pasa cada vez que estáis haciendo una transferencia instantánea. Bizum no es más que transferencias instantáneas con una pequeña capa de una tabla donde pone IBAN o número de cuenta y número de teléfono. Eso es Bizum. Y por debajo está pasando toda esta mandanga, ¿vale? Y esta mandanga pues, tiene un montón de constraints regulatorios. Por ejemplo, toda la operación tiene que producirse en 10 segundos máximo. Que dices, joder, 10 segundos en la web es una eternidad. Bueno, cuando empiezas a tener en cuenta que esto es un banco y tiene sus sistemas legacy, que esto es otra entidad con un montón de sistemas complejos, que este eres tú, que también tienes un montón de restricciones regulatorias y tecnológicas, y que estos tres sistemas tienen que acordar en 10 segundos si tienen que hacer asiento o no, y que no solo depende de ellos, sino que depende de que pueda haber listas de blanqueo de capitales, listas de financiación del terrorismo, listas de un montón de cosas que tienen que ser consultadas en tiempo real. Los 10 segundos empiezan a parecer ya menos asequibles, ¿vale? La última vez que posiblemente habéis oído hablar de esto es cuando empezó la guerra de Ucrania. En ese momento, de un día de la noche para la mañana, se decidió bloquear las cuentas de la mayor parte de los oligarcas rusos y en cuestión de horas dejaron de poder recibir dinero del sistema bancario, ¿vale? Ese es el nivel de finura y el nivel de constraints que estamos viendo en el sistema bancario. Entonces, ¿cuál es nuestro contexto? Ahora mismo somos una startup que está empezando, somos 7 desarrolladores, incluyendo a mí, muy pequeñita todavía. Aunque somos muy pequeñitos ahora mismo, que no os puedo dar datos exactos, podéis haceros la idea que estamos haciendo pues, cientos de miles de operaciones por mes por un volumen de dinero de unas decenas de millones de euros, ¿vale? Aunque suena mucho, en el sector financiero es una escala muy pequeñita, ¿vale? Pues nosotros tenemos un margen muy pequeño. Nosotros y todas las personas que trabajan en el sistema financiero tienen un margen muy pequeño. Los bancos no hacen dinero con estos movimientos de dinero, lo hacen con otras comisiones y con otros productos. Entonces, bueno, estamos ahí, vamos creciendo. Para que os hagáis una idea, yo estimo o me gustaría que con esta cantidad de desarrolladores pudiéramos aumentar un orden de magnitud el negocio que estamos moviendo ahora mismo. O sea, deberíamos poder llegar a mover millones de transferencias al mes por un volumen de cientos de millones de euros al mes. Soy un firme creyente en los equipos pequeños. Creo que hay muchos trade-offs que se hacen cuando se escala. Y una de las cosas que me congratula decir es que después de 4 años trabajando con el Banco de España, por fin este verano nos van a dar una licencia, ¿vale? Y nos convertiremos de PSP de pleno derecho. Entonces, este es mi contexto o nuestro contexto. Entonces, ¿cómo hacemos que los trade-offs que tenemos que hacer a la fuerza, como hemos dicho antes, sean los más beneficiosos para nuestra empresa? Bueno, pues una de las maneras en las que intentamos instaurarlo en los equipos de desarrollo es con una materialización y una clarificación de cuáles son nuestros principios, ¿vale? Y estos principios no son unos principios filosóficos o ideológicos, que también en cierta manera, pero no sustancialmente, sino que son unos principios prácticos. Es decir, nos tienen que valer para que cuando tengamos que hacer un trade-off sepamos ir por un lado o ir por el otro. Entonces, os he plasmado aquí cuáles son, pero vamos a hablar un poquito ahora de cada uno de ellos. Pero antes de eso, lo que tenemos que aclarar es que
Todos estos principios no son una hoja escrita que la gente puede leer cuando hacen el onboarding y se olvidan de ellos, sino que intentamos materializarlos de diferentes maneras. Por una parte, con prácticas de desarrollo, es decir, cómo elegimos qué tienen que hacer los desarrolladores en cada momento. Por otra parte, observando red flags que hemos ido detectando con el tiempo que están asociados a no cumplir estos principios. Y por otra parte, con una serie de temas de autoevaluación o de ayudas de autoevaluación para que los propios desarrolladores sean conscientes de si ellos están aplicando el principio o no, ¿vale? O puedan intentar autoevaluar si están cumpliendo el principio o no. El primero es este finesse, que no tiene una traducción muy clara en castellano porque finura no recoge exactamente la manera en la que se usa. Hay muchos términos también en otras culturas que intentan reflejar lo mismo. Al final aquí lo que estamos diciendo es vamos a ir más lentos a cambio de hilar más fino. Y es un trade-off que tiene todo el sentido en el mundo bancario porque cuando la acabas en el mundo bancario normalmente no hay vuelta atrás. Entonces, pues sí, no seremos los más rápidos deployando en el sentido de desplegando nuevas funcionalidades, no seremos quizás los que más corren para tener una funcionalidad más, pero a cambio vamos a hilar muy fino en cada cosa, ¿no? ¿Cómo lo hacemos a nivel de desarrollo? Por una parte, cuidando nosotros mismos cuál es nuestra experiencia de desarrollo. Es decir, para mí es muy importante que los desarrolladores sean capaces también de tener un entorno en el que los cuchillos están afilados, y no dejamos que se desafilen. Es decir, que tienes herramientas que tienes que saber cómo utilizar, pero cuando sabes utilizarlas te dan la capacidad como para actuar con mucha precisión, ¿no? Otro de los conceptos fundamentales que trabajamos todo el rato en el equipo es que cuando nos encontramos con escenarios que no eran esperables, la caguemos de manera correcta. Es decir, no lo haremos bien, pero la cagaremos de manera correcta. ¿Qué quiere decir eso del mundo bancario? Por increíble que os parezca, hay muchísimas ocasiones en las que en ese intercambio que veíamos antes entre beneficiario y origen, los bancos no responden ni la verdad, ni lo que quieren hacer, ni cómo lo quieren hacer, sino que responden con errores que no corresponden a lo que realmente ha pasado, no te responden en tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir fallar grácilmente en este contexto? Que cuando nos encontramos con esas situaciones, en vez de optar por una opción por defecto, normalmente solemos parar y levantar la mano. ¿Qué quiere decir levantar la mano? Mandar un aviso a nuestro equipo de operaciones, mandar un aviso al equipo técnico si es que fuera necesario, introducir análisis automáticos de por qué se ha producido el error y todo eso ponerlo a disposición del equipo de nuestros equipos, ¿no? De operaciones y de desarrollo. En vez de optar por una opción, que esa opción no sea la correcta y cagarla. O actuar por omisión, que es peor todavía, es decir, no hacer nada de manera silenciosa, dejar que pase el tiempo y a la vuelta de X darte cuenta de que recibiste esto. Pero es que no me mandaste que el parámetro fuera P o V, que es lo que habíamos acordado. Me has mandado X. Ya, bueno, pues ahora hay alguien que no tiene su dinero. Trabajamos mucho en el improvement continuo de las funcionalidades. Para nosotros un gran éxito fue pasar de tener un éxito de operaciones en transferencias instantáneas del 96,2% al 97,3%. O sea, para nosotros un 0,6 de mejora percentil es una gran mejora, porque para una empresa que mande 20.000 pagos al día quiere decir que su equipo tiene que lidiar con 50 operaciones de transferencias menos erróneas que no han llegado a término por X motivo, saber por qué se han producido, hablar con sus clientes para decirles, oye, no os ha llegado el dinero, no sé qué, no sé cuál. Para nosotros, arañar esos pequeños puntos percentiles son súper importantes. ¿Cuáles son las red flags más habituales? Bueno, pues defectos en producción, eso lo sabemos todos, es lo más habitual. Otra que no suele ser tan habitual es estas pequeñas cosas que todos tenemos en nuestros proyectos, que sabemos que son bugs, pero no son lo suficientemente críticos como para que alguien se meta con ellos y que perviven el tiempo durante meses. Para nosotros eso es un gran red flag porque va en contra de lo que queremos, que es ser lo más rigurosos posibles con la aplicación de nuestro software y de nuestros procesos. Y por otra parte, otro muy importante, los colaterales inesperados, ¿no? Sobre todo en arquitecturas orientadas a eventos, también hay muchas veces en las que, pues es que este subscriber ha hecho no sé qué y como era esta situación, entonces no tenía que hacer no sé cuál, ¿no? Es todo ese tipo de operaciones colaterales que pueden salir mal si te llega algo que no estabas esperando, también intentamos controlarlas de manera muy, muy específica. ¿Qué le decimos a la gente? Oye,
cuando estés haciendo esta pieza de trabajo, ¿esto que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer para el problema? ¿Crees que es la mejor solución que puedes dar? ¿A cambio de qué? ¿Has pensado en profundidad las consecuencias de esta implementación? Me da igual que en vez de una semana tardemos 3, si a cambio tengo una implementación más robusta y mejor pensada. En nuestro caso, eso es un trade-off que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque a mí esas 3 semanas me compensan muchísimo frente a un posible error en el sistema bancario. Os comento además esto porque en el sistema bancario, yo sé que todos los que estamos aquí tenemos piezas de software que son importantes para nuestros clientes, pero lo que suele pasar cuando no funcionan bien es que normalmente perdemos algo de revenue o enfadamos al cliente o X. Si nosotros sistemáticamente tenemos cagadas, al final nos retiran la licencia. O sea, literalmente nos sacan del mercado. Entonces es muy importante para nosotros hacer ese trade-off. Me quedan 5 minutos y voy a ir pasando solo las slides más importantes. Básicamente este es otro principio que creemos muy importante. De nuevo, todos tenemos en nuestra cabeza la manera ideal en la que haríamos software. El mundo real es bastante más prosaico que todo eso. Las arquitecturas muy complicadas y muy elegantes y con 18 capas de abstracciones están muy bien para hacerse onanismo mental, pero no son tan útiles en el día a día, ¿vale? Causan un montón de problemas a largo plazo porque la gente que entra no las entiende, porque la gente que entra las tiene que modificar y no sabe por dónde empezar, porque son poco transparentes, porque requieren un conocimiento transversal muy importante que la mayor parte de la gente cuando empieza las empresas no tiene, etc. Entonces, solemos aplicar, pues eso, la reducción de scope. Queremos hacer productos que aporten valor a nuestros clientes, pero que sean lo suficientemente compactos para poder pensar de manera profunda en ellos, sin tener que muchos infinitos detalles que de alguna manera no son core al problema. Trabajamos mucho en tener un consenso en las fases de definición, es decir, que no lleguemos a la implementación y sea en la implementación donde discutimos si la funcionalidad tiene que ir por un lado o por el otro. Hacemos muchas pruebas de concepto, es una cosa que a mí me encanta, es básicamente esta capacidad para poder hacer un pequeño prototipo en 2-3 días y ver, tocar, palpar un poquito cuál es la pinta que tiene el software en ese estado y decidir cómo seguir evolucionándolo. Guardamos nuestras decisiones de arquitectura en documentos para que todo el mundo las conozca, para que se puedan revisar a posteriori. Red flags habituales, el típico proyecto que se va por meses. Hemos hecho una arquitectura a cojo proyecto del copón de la baraja, pero resulta que eso, en vez de un año ha tardado 23. Mal asunto. Optimizar prematuramente, y aquí no hablo específicamente de la performance, que es el contexto en el que se suele utilizar esta frase, sino también del problema de negocio. Muchas veces no sabemos el problema de negocio. En nuestro caso, sobre todo, en el que no estamos haciendo un proyecto que nos ha pedido otra persona, sino nosotros estamos ofreciendo valor a nuestros clientes. Yo tengo que saber cuál es la mejor manera para hacer una transferencia instantánea y mi conocimiento varía a lo largo del tiempo. Entonces, intentar optimizar la implementación para el conocimiento que tengo al principio del mismo normalmente suele ser mal negocio, porque conoces poco y conoces mal. Hacer lo correcto, ¿no? Que dices, bueno, eso lo hace todo el mundo. Bueno, la última vez que habéis ido al banco habéis tenido la sensación de que estaban pensando, voy a hacer lo mejor por Aitor porque es que es un cliente fantástico, tengo que dejarme la vida por él. No, la mayor parte de las empresas en general y la mayor parte de los bancos en particular no ponen demasiada atención en las relaciones a largo plazo. ¿Vale? Eso era algo que quedó en el pasado, hoy en día no se produce. Y la mayor parte de las empresas tampoco, especialmente en consultoría, lo que quieres es hablar al cliente lo máximo posible durante el mayor tiempo posible sin preocuparte mucho por si le estás aportando valor o no. Nosotros intentamos contrarrestar eso pues, pensando mucho en el cliente. Somos bastante transparentes a nivel organizacional. Cualquiera puede ver exactamente cuál es el margen que estamos teniendo en nuestras operaciones. Gente de desarrollo puede entrar a ver lo que está haciendo la gente de marketing. Intentamos que todo el mundo entienda quién está al otro lado de la mejor manera posible para poder aportar valor. Y tenemos muchas interacciones frecuentes con soporte porque no hay nada como escuchar que alguien se está ciscando en tus muertos para saber que no lo estás haciendo bien. Red flags habituales, pues eso no es mi problema, yo soy desarrollador, que me cuentas. Tardar 3 años en hacer un arreglo, una funcionalidad. Cuando oyes, es que no me escucháis, es que os he pedido esto 3 veces, y es que os lo he dicho en febrero y todavía no está. Es un red flag bastante importante de que ahí no estás pensando en la relación con el cliente a largo plazo, sino que estás maximizando pues, tu tiempo de desarrollo, tu baseline, tu bottom line, lo que sea. ¿Cómo le pedimos a la gente que piensa en esto? Pues bueno, ¿estoy haciendo esto solo porque es la implementación más sencilla o realmente es la mejor para el cliente? ¿Esto es lo mejor que podemos hacer para ellos? ¿Estamos haciendo algo simplemente porque es lo que hemos oído a Martin Fowler que hay que hacer?
Ese tipo de cosas es muy importante para nosotros. Managers of One, normalmente escoramos bastante a contratar gente senior, no por el tema de que técnicamente sean mucho mejores, que normalmente pues sí, se va mejorando con el tiempo, pero no es lo más importante, sino porque queremos que sean autogestionados y que sean independientes y que sean capaces de trabajar sin que los microcontrolemos. Somos un equipo muy pequeñito, yo no quiero estar microcontrolando lo que hace cada uno de ellos. Por lo mismo, siempre tenemos diseños que se discuten y se hablan antes de ser implementados. Hay iniciativas guiadas por los desarrolladores. Ellos proponen, bueno, creo que como estamos gestionando estos eventos no está bien, tenemos que cambiarlo. Ellos son los que llevan la batuta. Y otra cosa muy importante, que a mí me ha costado pues, casi 20 años entender, y es que hay que decirle a la gente de vez en cuando, lo estás haciendo bien. ¿Vale? Que es algo que yo nunca he hecho tradicionalmente y lo he hecho muy mal. ¿Vale? Quedaban un par de principios, pero yo creo que el más importante de los que quedaban... ¿Vuelve? No vuelve. El más importante de los que quedaba, y estoy fuera de tiempo además, el más importante de los que quedaba es uno que llamamos confía pero comprueba. ¿Vale? Los que tenéis más canas de aquí, igual os acordáis de Gorbachev y de Reagan, al final de la Guerra Fría, a Reagan se le acercó una señora, una académica americana, y le dijo, oye, los rusos son como un señor de Cuenca, le gusta hablar con refranes, les flipa que hagas refranes. Y le enseñó uno que es doberai no proverai, que quiere decir confía pero verifica. Y Reagan, que era muy listo, lo utilizaba todo el rato con Gorbachev. Y Gorbachev le decía, pero tío, que lo dices todo el rato. Y dice, ya es que me gusta. Bueno, pues funcionaba. Creó una tendencia en la que los rusos veían una parte de su cultura reflejada en esa frase que les gustaba mucho. Y básicamente, ¿de qué va el rollo? De que aunque demos mucha independencia y mucha autogestión a nuestros desarrolladores, eso va siempre acompañado y junto a una due diligence constante que llega al punto de lo paranoico en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no os podemos permitir cagarla. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay doble checks internamente de cómo debe funcionar un flujo, triple checks de cómo tiene que funcionar un flujo. ¿Qué trade-off estamos haciendo ahí? Pues la simplicidad del software potencial, pues simplemente pues, compruebo si esto está así y si no está, lo para afuera, versus la fiabilidad de que, oye, no me estaba esperando este parámetro, no me estaba esperando esta llamada al API, no me estaba esperando que los datos fueran de esta manera. Entonces, eso, como digo, básicamente la implementación que tiene luego en el código es que pues, utilizamos feature flags para todo que sea ligeramente sustancial. No hay nada en producción que no haya pasado por una feature flag, por ejemplo. Hacemos soft launching de la mayor parte de las funcionalidades a un punto, o sea, a una parte muy específica de nuestros clientes. Nosotros tenemos clientes que hacen 20 transferencias al día y 20.000. Entonces, obviamente tenemos que calibrar a qué clientes lanzamos qué funcionalidades, incluso dentro del mismo cliente puede ser diferido en diferentes etapas. ¿Con qué? Con la finalidad de que al final no solo creamos que el software va a funcionar bien, sino que tengamos la creencia total de que lo va a hacer. Y eso va o se opone totalmente a este meme en el que se ha convertido ya el de no despliego los viernes. Odio ese meme fundamentalmente porque si te puedes permitir el lunes pasar un bug a producción, ¿por qué cojones no lo haces el viernes? Está bien. Y al revés, si no te lo puedes permitir el lunes, ¿por qué no te lo vas a poder permitir el viernes? Si tú estás seguro del software, y tenemos que estarlo, ya os digo, en nuestra industria no es una opción, si estás seguro de lo que hace el software, deberíamos poder desplegar con la tranquilidad que nada se va a ir al garete. Y termino ya. Todo lo que hacemos todo el rato son trade-offs, ¿vale? Hay un ejercicio muy conocido en budismo que es responder a esta pregunta, y es, sabiendo que la muerte es certera, es decir, todos vamos a morir, todos los que estamos en esta sala vamos a morir, pero no sabemos cuándo, puede ser hoy, alguien puede salir de aquí y le atropella un coche, le damos por culo. ¿Qué debería estar haciendo ahora mismo? Y se puede aplicar a todos los niveles de la vida. Podéis decir, oye, el proyecto en el que estoy ahora es el que realmente debería estar. ¿Lo que estoy haciendo con mi vida es realmente lo que debería estar haciendo? ¿Mi empresa es realmente en la que debería estar trabajando? ¿Lo que estoy haciendo en mi tiempo libre es lo que realmente debería hacer? ¿Por qué? Porque son trade-offs y es importante que seamos conscientes de ellos. Y siento haberme alargado y muchas gracias.
Muchas gracias. Ha sido muy interesante, sobre todo cómo has ido hilando todo y luego la forma de aplicarlo. Sí. Yo tenía una duda que me ha surgido al principio cuando hablabas de los trade-offs, por ejemplo, con el tema de la NASA, se me ocurría como en el frente el concepto de SpaceX, de cómo ha afrontado, no sé si otro trade-off diferente, si ese trade-off ha tenido otra estrategia para aproximarlo, el tema de falla rápido, voy a ir poco a poco, no me pego 23 años y... Entonces, no sé, ahí cómo lo ves tú, si es que son otros trade-offs, si han decidido aproximarlo de otra manera, otros principios. Bueno, lo primero, para mí, una asunción que tenemos muchas veces es que alguien puede, por el hecho de ser listo, es una buena persona. Se puede ser listo y un perfecto capullo, ¿vale? El caso de Musk creo que es un perfecto ejemplo. ¿Qué pasa en sus misiones? Durante meses le dijeron que en el momento en el que iba a despegar uno de sus cohetes, iba a destruirse la base de cemento que lo sustenta por la emisión de los gases. Lo dijo el equipo técnico, lo dijo el equipo de calidad, lo dijo el equipo de seguridad. ¿Qué pasó? Lanzaron el cohete y se fue a tomar por culo la plataforma de cemento. No le importó. Musk juega con la ventaja de que ha recibido un montón de subsidios y de dinero que no es suyo. Eso para empezar también. Y efectivamente ha hecho un trade-off entre seguridad y cuánto iba a tardar en ponerse en el espacio. Y le ha salido bien. La pregunta que yo haría es, ¿tú te irías a Marte en un cohete de SpaceX? Yo no. Posiblemente. Tiene un cohete que es el 25 que ha lanzado diciendo, mira, los 5 primeros Correcto. se han roto, los 10 siguientes han funcionado bien. Correcto. Pero ahí deberíamos calibrar si estamos hablando de la misma misión. Poner un cohete en órbita y ir hasta Marte no tiene nada que ver. Y tampoco quiero derivar la pregunta hacia el tema espacial en concreto. A lo que voy es que efectivamente eso es un trade-off consciente, yo creo que consciente por parte de Elon Musk, que creo que le ha construido pues una sensación de éxito que debería ser evaluada de manera más crítica. Creo que lo que ha hecho tiene mucho mérito, sobre todo en el nivel económico. Quiero decir que la escala en la que ha conseguido poner eso en órbita está en varios órdenes de magnitud por debajo de la NASA, pero creo que es un trade-off en cierto modo engañoso cuando pensamos y lo proyectamos en el tiempo. Es decir, creo que lo que ha hecho no se aplica en la mayor parte de casos a otras misiones que sean más complejas. Creo que ha optimizado muy bien poner a un billonario en órbita, que es una parte que puedes pensar que es más o menos loable. Creo que esa no es la parte más intensa de manera civilizacional a la raza humana. Y bueno, eso ya por un lado. Y luego me voy a callar en lo que opino de él. Muchas gracias, Aitor, por la charla. Está muy interesante, muy profundo. Yo creo que el mensaje que has transmitido es muy importante porque vamos muchas veces ciego con la inercia pensando que es la única forma. Te iba a preguntar sobre el tema de los principios. Que nosotros pasamos por un proceso similar hace poco, después de muchos años sin tener nada por escrito. ¿Cómo haces para que eso en el día a día pase más allá del papel, ¿no? Y qué feedback loop tenéis ahí para aseguraros de que eso se está llevando en el día a día? Correcto. Hay diferentes estrategias. A nosotros cosas que nos están funcionando bien son empezar desde el principio, es decir, que sea parte del onboarding. Nosotros en el proceso de hiring explicamos esto y hablamos de estos principios ya para que la gente sepa dónde se está metiendo. En el momento en el que alguien entra en la empresa, le asignamos siempre un buddy, que es una persona que conoce estos principios y que creemos que los representa en el día a día. Esa persona intenta inculcarlos en la persona que es nueva. Y luego tenemos una cosilla que llamamos prácticas y convenciones, que es una reunión bisemanal o quincenal, mejor dicho, no bisemanal, quincenal del equipo, en el que básicamente revisamos red flags que hemos encontrado durante los últimos 15 días que creemos que se desalinean de nuestros principios. A esa reunión a día de hoy acude todo el equipo técnico, pues somos pocos, y en esa reunión se evalúa, oye, ¿esta decisión que hemos tomado aquí está alineada con esto que queríamos hacer o no? Si no lo está, dejamos constancia en un handbook que tenemos interno de por qué creemos que no lo está y creamos una serie de tickets y una serie de tareas para subsanarlo. Y si lo está, si llegamos a la conclusión de que sí que lo está, hay algunas veces en las que hemos retocado los principios, porque tampoco son tablas que ha bajado Moisés del monte Ararat. Quiero decir, son principios que creemos que encajan con lo que queremos hacer, pero que están sujetos a reevaluación. Entonces, había algunos, por ejemplo, que no existían originalmente en
entre estos que he presentado y se han incluido, y otros que teníamos originalmente que se han ido, porque hemos dicho, pues nos hemos equivocado, con esta parte no tiene tanto sentido. Pero yo diría que ahora mismo son las 2, 3 tácticas que tenemos para intentar inculcarlo en la gente que llega al nuevo equipo y para tener un proceso de feedback constante de, oye, aquí nos estamos desviando, aquí no. Aún así es difícil. Todo lo que... Hay un gráfico de Stewart Brand siempre me viene mucho a la cabeza, que es en capas, ¿no? Y va diciendo las cosas que van cambiando más o menos rápido, ¿no? Y en la parte de arriba tienes, por ejemplo, la moda, ¿no? Que cambia cada 15 minutos, y luego según vas bajando tienes pues, la sociedad, la cultura, la geología, y bajas al final, abajo ya están las cosas más robustas, ¿no? Como las leyes de la física. Pues esa parte cultural normalmente suele estar un poco un nivel por debajo de las tendencias sociales, y la cultura es una de las cosas más difíciles de desarrollar, más difíciles de explicar y más difíciles de transmitir. Cuando la ves, la reconoces, pero es muy difícil de crear de manera artificial. Entonces, no hay una respuesta fácil, y lo que intentamos es, pues, con la práctica, intentar difundirlas, y cuando vemos que nos desviamos de ellas, intentar corregirlas. Pero a mi modo de ver, es una de las cosas más difíciles de explicar y de implantar en una empresa, ¿no? Esa cultura. ¿Por qué eso? Porque muchas veces es difícil incluso explicarla. Has estado a gusto en un sitio y has encajado en un sitio y no sabes muy bien verbalizarlo, porque había una serie de notas culturales con las que tú estabas en resonancia, pero ni siquiera sabes exactamente cómo se producen, por qué o quién las crea. Entonces, eso luego subyace ahí una serie de tendencias o de intenciones estructurales de la gente que ha creado ese contexto, pero tienes que llevarlas en marcha y seguir aplicándolas. No es fácil. Para mí es una de las cosas más difíciles de montar equipos de desarrollo e instalar esas culturas. Porque normalmente, históricamente, que hemos visto, pues en muchas startups hemos visto esto de move fast y break things. Mi pregunta es, ¿queréis que vuestro banco funcione así? Move fast and break things. Pues igual, no. Vosotros queréis que vuestro banco no rompa demasiado las cosas, sobre todo si es vuestro dinero, no sé. Pero hay otros contextos en los que igual sí que tiene sentido, ¿no? O sí ha tenido sentido históricamente. También podría haber hecho 45 slides en las que pusiera, pues depende. ¿Vale? Y posiblemente os hubierais llevado lo mismo, porque, no sé, es difícil responder de manera universal a estas cosas. Hola, nada, muchas gracias por la charla, la verdad es que me ha gustado mucho. Yo te quería poner un poco en contexto, ¿no? A veces, por la situación de la empresa, ¿no? Tienes que llegar a unos entregables, bueno, ciertas entregas, ¿no? Con clientes y demás. Entonces, a veces el equipo llega a unos agreements de meter cierta deuda técnica por llegar a esas entregas, ¿no? No sé si a vosotros os ha pasado en ese caso y cómo lo habéis gestionado. Pues como hemos podido. Yo creo que el problema de la deuda técnica, normalmente cuando es consciente, no es un problema. Es decir, si yo sé que he recortado en cierto aspecto, de nuevo, eso no quiere decir que... Una de las cosas también que ha causado mucha industria es el tema de los MVPs, ¿vale? Entendiendo MVP como cosas que sean viables. Viables quiere decir que sigues respirando al final del día. Eso no aporta mucho valor a nadie. Pero hemos instaurado ahí la línea, ¿no? De esto es suficiente. Creo que la mayor parte de las veces hay que ir un poquito más allá y hay que hacer un poco de compromiso. Y sé que es difícil porque, bueno, pues porque todo el mundo quiere sacar las funcionalidades lo antes posible y quieres poner en producción, ¿no? También es verdad que ayer lo comentábamos en otra sesión, que la mayor parte de las fechas son totalmente aleatorias. Es decir, tú quieres hacer A, B y C y A, B y C tiene que estar en 2022, a lo largo de 2022, pero que una pieza de software tenga que ser desplegada el 17 de mayo de 2024 es totalmente random. Lo ha decidido alguien porque le ha salido del cimbrel y ya está. O del toto, en el mejor de los casos. Pero no responden a nada. ¿Qué pasa? En nuestro caso, por ejemplo, sí que tenemos fechas que tienen todo el sentido del mundo porque son regulatorias. Si a mí la Unión Europea me dice o esto para esta fecha haces esto o estás fuera, lo tengo que hacer, sí o sí. En ese caso, ¿qué tienes que hacer? Un trade-off, volver a equilibrar. Lo que no creo que sea bueno es que en ese 2x2 que hemos visto al principio estés en cualquiera de las esquinas. ¿Por qué? Porque estás dando mucho de un lado y poco del otro. Normalmente suele estar mejor en el centro. Con el tema de la deuda técnica, yo creo que lo más importante, volviendo un poquito a la pregunta original, creo que lo más importante es ser consciente de ellos, de esa deuda técnica, de que existe, ser consciente de que arreglarla no es posible, sino que es parte de introducirla. Es decir, estás
por utilizar un paralelismo financiero, estás comprando una hipoteca y tienes que pagarla, ¿vale? Entonces no es simplemente una línea de crédito a interés cero, tienes que pagarla. Y instaurar las pautas para recuperarla, es decir, pues yo he contraído esta deuda, voy a pagarla aquí, aquí y aquí. Y esa parte tiene que ser una parte de negocio también. Y tiene que ser una parte también, además, que sea explicitada de manera horizontal en toda la plataforma. Una de las cosas también que a mí me introduce o me da mucha pena muchas veces es cuando la deuda técnica es algo que solo conoce el equipo técnico. En el equipo técnico todo el mundo sabe que hay una parte que está hecha como la mierda. Pero nadie más en la organización lo sabe. No hay una transparencia de decir, oye, esto funciona mal, sabemos que funciona mal, va a ocasionar problemas porque funciona mal y hay que arreglarlo. Muchas veces esa parte somos muy malos transmitiéndola también. No, lo que pasa es que a veces a producto, como ve que funciona, sí, a pesar de que está hecho como los zorros, no le interesa volver a recuperar esa deuda Claro, técnica. pero ahí el problema no es de producto, quiero decir, para el que usa el software todo lo que ve es el interfaz, claro que sí. Pero el problema es tuyo por no comunicar que tú tienes ese problema. Quiero decir, si se hace una buena gestión de producto, el producto va a ser receptor de esa información si tú se lo dices, va a entender que tú tienes unas necesidades y va a poner de su parte para que tú las soluciones. No son equipos que deberían estar a la gresca. Pero si no se lo dices, pues producto también dice, pues bueno, hemos desplegado lo que queríamos hacer, está hecho y funciona, pues para adelante, pues la siguiente. Y no se le puede culpar de ello, porque si no se lo has contado no saben lo que hay por detrás.